Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de estudios bíblicos que tiene que ver con el tema de la deidad de Dios. Estamos muy contentos de que puedan estar sintonizando este video en su canal. Les invitamos para que puedan, además de estar con nosotros, suscribirse a este canal para que puedan recibir cada vez que subamos un nuevo video. El tema que nos ocupa hoy es el cuarto tema de la serie La Deidad de Dios, y vamos a estudiar básicamente a la personalidad e individualidad del Espíritu Santo como Dios. Y para eso vamos a profundizar un poco más sobre el versículo número 2 del capítulo 1 del libro de Génesis. Génesis 1:2. Y nos dice la palabra de Dios: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En otra versión, la versión 1960, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. En esta versión, que es la versión de las Américas, dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Bien, en este pasaje vamos a analizar algunas palabras que tienen que ver con la personalidad y la individualidad del Espíritu Santo de Dios, o como Dios. Pero antes de eso necesitamos establecer los antecedentes de lo que sucedía antes de que hubiese la creación en la tierra. Por eso vamos a irnos a analizar un poquito el idioma hebreo que aparece aquí en este versículo número 2. Las dos palabras que vamos a analizar es tohu y wabohu por ahora, y después vamos a analizar las palabras que tienen que ver con waruach Elohim. Y para eso entonces vamos a utilizar nuestras herramientas de investigación, como la concordancia Strong y algunos comentarios bíblicos que tienen que ver con los idiomas en los que se escribió la Biblia. Bien, la primera palabra que encontramos allí en la Biblia, en este versículo, que merece nuestra atención, es la palabra tohu, que significa without form, que sería sin forma o fuera de forma. Es decir, no es un desorden como lo vemos allí en la traducción en español. No es un desorden. Un desorden da la idea de que algo estaba ordenado y por alguna razón llegó a estar desordenado. Aparentemente esa es la idea que nos da. Pero cuando analizamos el idioma hebreo, en su etimología, la palabra nos indica que lo que está diciendo es que no había forma, había un aspecto sin forma en lo que sucedía antes de la creación. Ahora, la siguiente palabra es wabohu, que significa vacío absoluto. Esto se entiende bastante bien en inglés porque existen dos palabras, empty y void. Empty es un recipiente vacío, pero cuando hablamos de void nos da la idea de que hay absolutamente vacío. Podríamos decir que un globo puede estar vacío, pero en realidad lleva helio, lleva gas, lleva algún tipo de aire dentro de sí. Por lo tanto, no está vacío. Un recipiente, un cántaro, podría estar vacío de agua, pero contiene materia, contiene aire. Entonces, cuando la palabra aquí, wabohu, nos da la idea que había absoluto vacío. En esa parte del texto también nos dice que imperaba la oscuridad, las tinieblas, que científicamente está calificada como la antimateria. Porque lo primero que viene a la existencia es la materia cuando Dios dice hágase la luz, y hubo luz, lo que esto implica que en ese momento llegó a existir la materia y el tiempo, con él el tiempo y con él el espacio también. Es decir, la palabra wabohu en realidad significa vacío total, vacío absoluto. Ahora, teniendo en cuenta estas dos palabras y los significados que tienen, es decir,
que había vacío total, no existía absolutamente nada, y por esa razón lo que existía era fuera de forma, porque no había algo para que hubiese algún tipo de forma. Teniendo eso en cuenta, entonces se nos hace imperante la necesidad de que el participante dentro de este proceso de creación fuese alguien que tuviese el poder creador. Y por esa razón es que nos dice el mismo pasaje en la siguiente sección, en la siguiente parte, dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí utilizamos dos palabras en el hebreo, y es Waruach Elohim, que significa el Espíritu Dios. Si ustedes lo ven en español, allí nos dice el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué razón fue traducido así, el Espíritu de Dios? Porque la palabra ruach en realidad se ha traducido naturalmente como soplo o viento. Pero cuando vemos en el idioma hebreo, Waruach está antecedido por un artículo personal que lo califica como a un ser, el Espíritu. No está antecediendo a Elohim, sino a la palabra Ruach. Por lo tanto, el individuo en este caso no es Elohim, sino Ruach. Este Ruach tiene las cualidades de Elohim, por lo tanto, debe ser traducido como Waruach Elohim, que debería ser traducido como Dios o el Espíritu Dios o Dios Espíritu en ese sentido. ¿Por qué razón? Porque no vemos en ningún momento, ni en ningún lado, la preposición de, que implica pertenencia a la siguiente persona o al siguiente individuo que esté mencionado en la frase. Por lo tanto, cuando decimos Waruach Elohim, estamos calificando al Espíritu como Dios, porque el artículo no está antes de Elohim, sino antes de Ruach. Por lo tanto, el sujeto en todo caso es Ruach, no Elohim. Ahora bien, vamos a ir un poco más allí. Veámoslo de esta manera. Waruach es esa palabra que significa el Espíritu. El Espíritu es el sujeto en esa expresión. Y la siguiente palabra es Elohim, que significa Dios o Todopoderoso. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde aparece la preposición de en nuestras traducciones en español? Pues es muy sencillo. Debido a que la palabra Waruach fue traducida como soplo o como viento, los traductores asumieron de que ese viento y ese soplo pertenecía al ser Elohim. En este caso, ellos asumieron que el sujeto es Elohim y no Ruach. Pero cuando vemos el hebreo, el sujeto y el que está antecedido por un artículo personal es Waruach. Por eso es Ruach. Waruach. El artículo está antecedido en el Espíritu. No el Elohim, sino el Espíritu. Por lo tanto, lo que tenemos en Génesis 1:2 es que el Espíritu Dios, porque no aparece una preposición de pertenencia, en este caso, el sujeto y el individuo es el Espíritu, no Elohim. ¿Por qué aparece la palabra Elohim en esa parte de la Biblia? Porque esto significa que el Waruach o el Espíritu se está identificando como Dios. Por esa misma razón, en el mismo versículo 2 nos dice que el Espíritu de Dios se movía, un moverse, un accionar, algo que estaba dando inicio, un proceso de creación. Es por esa razón que en versículos 6 y 7 del mismo capítulo encontramos que cuando está creando las cosas, el Logos, Jesús, el Verbo, no dice háganse las aguas, sino que ordena sepárense las aguas. ¿Por qué razón?
porque el Espíritu Dios del versículo 2 era el que estaba llevando a cabo el origen, la creación, el movimiento creador de las aguas, de la materia, de las bases, del fundamento, de donde vendría el proceso final de la creación a partir del versículo 3. Solamente en el versículo 2 de Génesis podemos encontrar ya la individualidad y la personalidad del Espíritu Santo como Dios, aparte del Hijo, que ya lo vimos en un estudio anterior, y aparte del Padre representado a través de Elohim en la tercera palabra de Génesis 1:1. En nuestro siguiente video quisiera estudiar con ustedes, compartir con ustedes la individualidad y personalidad del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga y te espero en el siguiente video. Hasta la próxima.